Historia de los diseñadores por David Hyde. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. George Orwell, 1984. La historia es la mentira comúnmente aceptada. Voltaire. Para saber dónde estás y hacia dónde te diriges, es de gran ayuda saber de dónde provienes. En realidad, es esencial la idea que tenemos hoy de quiénes somos y de la naturaleza de la realidad. Se ha basado en gran medida en lo que creemos que ha sucedido en el pasado. Así, lo que uno quiere es manipular el sentimiento que tienen las personas de sí mismas y de la realidad actual. Es imprescindible reescribir lo que de forma hilarante llamamos historia. Por ejemplo, si la historia oficial te dice desde que naces hasta que mueres que la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre buenos y malos, los aliados luchando por la libertad y los fascistas por una dictadura mundial, no abrirá los ojos para ver las infinitas pruebas fehacientes de que ambos bandos fueron financiados y controlados por la misma gente que opera a través del Wall Street y la City de Londres. La historia de Jesucristo es otro caso extraordinario, probablemente el mejor. La religión cristiana se basa en la fe absoluta en la existencia histórica, literal, de un hombre judío que nació de una madre virgen, llevó a cabo incontrolables milagros, murió crucificado para salvarnos a todos, desapareció de su tumba después de 3 días y luego ascendió al cielo para unirse a su Padre. Durante la mayor parte de estos 2000 años, miles de millones de almas en este planeta han sido controladas, limitadas, manipuladas y dirigidas por la creencia de que la historia de Jesucristo ocurrió realmente. Todavía hoy, gran parte de la humanidad sigue obsesionada con que este cuento de hadas es históricamente cierto y actúa en función de ello. La mera historia de un hombre ha tenido esta asombrosa consecuencia humana, desde tiempos remotos hasta la época moderna. Sin embargo, como veremos, los evangelios no tienen sentido si se interpretan literalmente. Carecen de todo fundamento histórico. Simplemente son versiones más explotadas de un relato simbólico y no literal que encontramos en el mundo entero en todos sus detalles. Miles de años antes de que se mencionara por primera vez el nombre de Jesucristo. Un inciso. ¿De quién estamos hablando? Nació un 25 de diciembre de una madre virgen. Le llamaron Salvador, el Hijo unigénito, y murió para salvar a la humanidad. Se le crucificó un viernes negro, y su sangre fue derramada para redimir la tierra. Sufrió la muerte con clavos y estacas. Él era padre e hijo unidos en un cuerpo terrenal. Fue enterrado en una tumba, descendió al mundo de los muertos, pero 3 días después, el 25 de marzo, se vio que su cuerpo había escapado de la tumba y fue resucitado como el Dios Altísimo. Su cuerpo, simbolizado en un pan, fue consumido por aquellos que adoran y que la adoraban. Jesucristo no, pues no. Todo esto se dijo del Hijo de Dios, el Salvador llamado Atis, quien fue adorado por los frigios, una de las razas más antiguas de Asia Menor. Ahora Turquía, miles de años antes de la fabricación de Jesucristo, es solamente una de las interminables deidades simbólicas de las que se encontró la misma historia milenios antes del cristianismo. De otras se admite que fueron mitos y no existieron realmente, pero no Jesucristo. Mientras que los cristianos se ríen de las historias paganas y las tachan de malvadas, piden al resto del mundo que crea.
y de hecho lo han exigido so pena de tortura y de muerte, que su versión de la misma historia es de alguna manera literalmente cierta y que todas las demás no lo son. Sí, cierto, pero para entender cómo la repetición de una antigua y siempre recurrente historia pudo transformarse en la región carcelaria llamada cristianismo, y para descubrir la fuente del control mundial de hoy, tenemos que indagar en nuestros antiguos orígenes. Cuando hacemos esto con mentalidad abierta y sin dogmas preconcebidos, emerge una historia muy distinta de la humanidad. Una historia que no se enseña en las escuelas y universidades del mundo, ni se revela en los medios de comunicación dominantes. Es una historia que no solamente explica el pasado, sino que además permite vislumbrar la fabulosa manipulación existente y los antiguos antecedentes y el origen ancestral de todos los involucrados. Contrariamente a la creencia impuesta, la vida en la Tierra no ha evolucionado de un pasado primitivo a la tecnología de vanguardia actual. Muchos miles de años atrás, como se detalla en un gran número de antiguos informes de todo el mundo, había un gran conocimiento tecnológico en este planeta y una sociedad mundial controlada por seres que los humanos llamaban dioses. Es como meterse en un campo de minas, tratar de descifrar cuál de esos dioses era realmente de carne y hueso, y quiénes eran símbolos del sol, la luna, los planetas, los ciclos naturales, etcétera. La mayoría eran esto último, pero hay pruebas materiales que confirman que algunos de ellos, especialmente entre los más remotos en el tiempo, eran seres que caminaban y hablaban, que en comparación con los humanos de aquel tiempo tenían un conocimiento increíble del sistema solar, las estrellas, los ciclos del universo, el efecto del Sol, la Luna y otros planetas, y constelaciones en la Tierra y sus pobladores, un conocimiento tecnológico tan vasto que era capaz de construir pirámides y otras estructuras sorprendentes en cualquier parte del mundo que incluso hoy en día resultaría difícil de construir. Calibremos simplemente la magnitud de lo que estamos hablando a la luz de la gran pirámide de Giza. La pirámide, que tiene unos 150 metros de altura, está formada por 6,5 millones de toneladas de piedra y unos 2,5 millones de bloques distintos. Algunos de estos pesan 70 toneladas, y en otras pirámides y murallas hay piedras de 200, incluso de 468 toneladas, y están tan perfectamente cortadas y unidas que no se puede pasar ni una hoja de papel entre ellas. En la Gran Pirámide hay piedra suficiente para construir 30 rascacielos como el Empire State Building, y en Giza hay tanta que se podría construir una muralla de unos 3 metros de altura y 1 metro de ancho alrededor de todo el perímetro de Francia. Algunas de estas gigantescas piedras de Giza y de numerosos templos procedían al parecer de canteras situadas a ciertos kilómetros de distancia, y se nos dice que eso lo hicieron los primitivos. Vamos, anda. En realidad, la localidad de Baalbek, en el Líbano, hay estructuras de miles de años de antigüedad que incluyen 3 enormes bloques de piedra llamados trilitones, cada uno de los cuales pesa más de 800 toneladas. Tuvieron que moverlos por lo menos 500 metros y uno de ellos se colocó a 6 metros de altura sobre una muralla. Otro bloque de piedra cercano pesa 1000 toneladas, lo cual por lo visto equivale al peso de 3 aviones Jumbo. ¿Pretenden que creamos otra vez que eso lo hicieron los primitivos? En Perú existen templos antiguos y otros lugares construidos con piedras que pesan 440 toneladas, y en Tiahuanaco, Perú, bloques que pesan 100 toneladas. Están conectados mediante bridas metálicas. Este lugar tiene una antigüedad de unos 11.000 años. En el desierto de Nazca, en Perú,
se encuentran las grandes y asombrosas líneas de Nazca. Son fantásticas representaciones de pájaros, insectos y animales que se dibujaron eliminando la corteza superficial para que la sombra, la roca blanca que hay debajo de las imágenes, se componen de una línea continua y algunas de ellas solo descubrieron en su totalidad después de 1939, cuando los primeros aviones sobrevolaron la región, ya que solo pueden verse enteras desde unos 300 a 600 metros de altura. Durante una expedición a la meseta Marcahuasi, al noreste de Lima, Perú, se hallaron rocas esculpidas hace más de 10.000 años, incluidas algunas esculturas que representaban a personas y animales que en su mayoría no son nativos de Perú. Entre ellos hay un oso polar, una morsa, un león africano, un pingüino, un dinosaurio, estegosaurio, que por la ciencia no descubrió los dinosaurios hasta los años 80 del siglo XIX, y los estegosaurios no fueron identificados hasta 1901. ¿Qué pensar al respecto? Tal y como han mostrado otros libros y documentos de televisión en los últimos años, estas impresionantes estructuras, templos, círculos de piedra, menhires, no estaban solamente alineados de manera exacta con determinados sistemas estelares, sino que además lo estaban unos con otros en todo el planeta, y las técnicas de construcción y los diseños fueron a menudo idénticos en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la versión oficial de la historia es un camelo. No había sociedades aisladas, inconexas y que evolucionaban por separado. Si nos remontamos suficientemente atrás, había una sociedad mundial controlada por dioses y sus representantes, seres tecnológicamente muy avanzados en comparación con la masa de la humanidad en aquel tiempo, y en muchos sentidos más que nuestra sociedad actual, o por lo menos más avanzada que la tecnología que se nos permite ver en el espacio público. En 1885 se halló en Austria, en el centro de un bloque de carbón, un cubo metálico conformado y mecanizado con toda precisión, y vista la antigüedad de la veta de carbón, debió de haber fabricado unos 300 años atrás. En Rutherford Mills, Inglaterra, se encontró en 1844 una pieza roscada de oro insertada en 2,5 metros de roca, y se calculó que esa roca tenía 60 millones de años. Se han encontrado baterías eléctricas y antiguas tumbas egipcias y un enorme bloque de cristal verde que pesaba muchas toneladas en Israel. Se han descubierto huesos prehistóricos de animales que contenían balas. Veamos lo que escribió el brillante autor e investigador de historia antigua, el coronel James Churchward. Las civilizaciones han nacido y han fenecido y después han sido olvidadas una tras otra. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es, ha sido. Todo lo que aprendemos y descubrimos ha existido antes. Nuestros inventos y descubrimientos no son más que reinvenciones y redescubrimientos. Ancianos en todo el mundo han hablado en la Edad de Oro de la sociedad humana que disponía de una tecnología, a pesar de que en parte, especialmente hacia el final, no fuera precisamente de oro. Estas historias dicen que dicha edad finalizó a causa de una guerra de alta tecnología y una serie de catástrofes geológicas que causaron cambios colosales en la Tierra en forma de terremotos, erupciones volcánicas, desplazamiento de los polos magnéticos y maremotos de una magnitud que no podemos imaginar hoy en día. El bíblico diluvio universal es una historia simbólica de uno de estos hechos, pero parece, de acuerdo con los registros biológicos y geológicos, que hubo varios en el 12º y 5º milenio a.C.,
quizás incluso más tarde, tal y como se puede ver en El Mayor Secreto y en el excelente libro The Die the Hare Nearly Dead de D.S. Allen y J.B. Delisle. Las pruebas geológicas y biológicas coinciden con los antiguos relatos con increíble sincronicidad. En todo el mundo los antiguos registraron los efectos de esos acontecimientos. El profesor James DeMeo describe en su libro Saharasia Hidden Mystery vastos cambios en Oriente Medio en esa misma época. Un fuerte cambio climático sacudió el antiguo mundo, cuando hace unos 6.000 años vastas zonas de exuberantes praderas y bosques del viejo mundo empezaron a secarse rápidamente y a convertirse en el más árido de los desiertos. El enorme desierto del Sahara, el desierto de Arabia y los grandes desiertos del Oriente y Asia Central simplemente no eran antes de aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Las catástrofes naturales del viejo mundo destruyeron la sociedad avanzada o edad de oro existente, y esto está registrado en las historias de la Atlántida y Lemuria, o el Mu. La humanidad tuvo que empezar de nuevo. Si el lector cree que el descabellado que piense en la sociedad actual tal vez esté avanzada hasta cierto nivel, con redes de energía eléctrica y sistemas informáticos y todo lo demás. Esta tecnología parece capaz de realizar hazañas milagrosas, como escribir una carta en el ordenador y que alguien en la otra punta del mundo la pueda leer en unos segundos más tarde. Pero ¿qué le ocurriría a esta sociedad tecnológica si ahora nos enfrentáramos a una catástrofe mundial que devastara el planeta? En cuestión de segundos estaríamos sentados en la edad de piedra tecnológica. Sería como volver a un mundo primitivo, donde cada uno cuida de sí mismo y busca su propia comida y su refugio. Y conforme fueran pasando el tiempo y las generaciones, la memoria del mundo tecnológico que tenemos actualmente se iría desvaneciendo con creciente rapidez y solo perduraría en historias y mitos que se verían cada vez más como leyendas y ficciones fantásticas. La mayoría de las personas negarían que en un mundo así hubiese existido jamás, porque ello chocaría con su experiencia diaria. Tendríamos la misma mentalidad de no podemos hacerlo y por lo tanto es imposible que se río de la idea misma de que podamos volar a la luna. La historia de esta ciudad post-cataclísmica solo empezaría con los registros dejados por la humanidad. Una vez hubiese avanzado de nuevo hasta cierto nivel, solamente entonces escribiría o simbolizaría su historia y la basaría en relatos transmitidos oralmente entre las generaciones más antiguas. Esto llevaría cientos o incluso miles de años, desde la destrucción geológica global. Así ocurrió tras los cataclismos de nuestro pasado remoto. La historia convencional dice que la cuna de la civilización fue Sumeria, la tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que ahora llamamos Irak, y que una vez se denominó Mesopotamia, entre dos ríos. Se calcula que el periodo sumerio abarcó del cuarto al 12 milenio a.C. Los historiadores dicen que otras civilizaciones independientes muy avanzadas también aparecieron de pronto en el mismo periodo en Egipto y en el Valle del Indio, en lo que ahora es subconsciente. Pero yo diría que en ambos casos están equivocados. Sumeria no fue el inicio de lo que se llamaba sociedad civilizada en este planeta. Fue la más significativa, que surgió después de la catástrofe que destruyó la sociedad mundial de la Edad de Oro. La Atlántida y Lemuria, o Mu, Sumeria, no fue el principio, fue el nuevo comienzo
que acabaría convirtiendo en el centro de otro imperio prácticamente mundial. De hecho, las civilizaciones de Sumeria, Babilonia, Egipto y del Valle del Indio ya habían empezado decenas de miles de años antes de que la historia las documentara. Después de los cataclismos, estas culturas avanzadas en Egipto y el Valle del Indio, que de repente y sin explicaciones alguna, aparecieron con un alto nivel de desarrollo. No eran independientes de Sumeria, como afirman los historiadores. Formaban parte del mismo imperio sumerio y estaban gobernados por el mismo dirigente. La estructura administrativa, el fundamento legal, las técnicas de construcción y muchos otros aspectos de lo que llamamos sociedad moderna pueden trazarse hasta aquella antigua raza que fundó Sumeria, o más concretamente hasta aquellos linajes dominantes y dioses que mantenían el conocimiento que se remontaba hasta la prehistoria. Estas antiguas sociedades avanzadas, postdiluvianas, aparecieron con tremenda rapidez. El profesor W. B. Emery escribe en Archaik, Egipto, en 1961. Alrededor de 3400 años antes de Cristo tuvo lugar un gran cambio en Egipto y el país pasó rápidamente de un estado de cultura neolítica avanzada, de carácter tribal complejo, a dos monarquías bien organizadas, una que comprendía la región del delta y la otra del valle del Nilo. Al mismo tiempo apareció el arte de la escritura, la arquitectura monumental y las artes y oficios se desarrollaron hasta un nivel sorprendente y todas las pruebas apuntan a la existencia de una civilización muy bien organizada, incluso lujosa. Todo esto se consiguió dentro de un periodo comparativamente corto de tiempo. Por lo visto, hay muy pocos, por no decir ningún antecedente de estos avances, fundamentalmente de la escritura y la arquitectura. La cuestión que todavía está por responder es si las increíbles hazañas arquitectónicas como las pirámides se originaron antes de los grandes cataclismos que destruyeron la legendaria Edad de Oro. En otras palabras, quizás hasta 10.000 años atrás o incluso más, o fueron construidas por el imperio sumerio que emergió cuando el mundo había alcanzado otra vez un nivel avanzado de organización social después de las catástrofes. No tengo ninguna duda de que fue una mezcla de ambos, a la luz de las pruebas que emergen rápidamente de la revisión a fondos de las escalas de tiempo en virtud de dichas pruebas. Por lo menos algunas de las antiguas maravillas más grandes se remontan a la sociedad mundial precataclísmica, conocida en leyendas y relatos como la Edad de Oro. Son mucho más antiguos de lo que se imaginó previamente. Los registros de los incas, compilados por Fernando Montesino, uno de los primeros cronistas españoles en América del Sur, muestran que hubo dos imperios incas. El primero estableció su capital en Cusco, en los Andes, y después refugiarse en un santuario en la cima de una montaña, Machu Picchu, por los devastadores corrimientos de tierras. Regresó a Cusco para dar comienzo a una segunda cultura. Esto situaría el origen del imperio inca en la época de los cataclismos de la Atlántida y Lemuria y más allá, y nos llevaría a los verdaderos constructores de las fantasías, estructuras que la historia convencional no es capaz de explicar. En todo momento y en todas las culturas nativas pueden encontrarse historias de grandes inundaciones y de increíbles catástrofes geológicas. No hay ninguna duda de que una o más, probablemente varias catástrofes de dimensiones inimaginables ocurrieron en la Tierra entre aproximadamente
XI y el V milenio antes de Cristo. Existen pruebas geológicas y biológicas abrumadoras que respaldan a las innumerables historias y tradiciones que describen tales acontecimientos. Provienen de Europa, de Escandinavia, de Rusia, de África, de América, de Austria, de Nueva Zelanda, de Asia, de China, de Japón y de Oriente Medio. De todas partes, algunas hablan del gran calor que hizo hervir el mar, de montañas que escupían fuego, de la desaparición del sol y la luna, y de la oscuridad que siguió, de la lluvia de sangre, hielo y rocas de la tierra, que se volcó del cielo, que se desmoronó del subir y bajar de las tierras, del hundimiento de vastos continentes, del avance de los hielos, y prácticamente todas ellas describen una gran inundación, una pared de agua que barrió toda la tierra, el maremoto originado por el cometa de la película Dead Impact. Da una idea de cómo pudo ser. Los antiguos textos chinos describen cómo los pilares que sustentan el cielo se derrumbaron, como el sol y la luna, y las estrellas cayeron en el noroeste, donde el cielo descendió sobre la superficie, como ríos, mares y océanos se desbordaron en el sureste, donde la tierra se hundió y un diluvio furioso apagó un gran incendio en América. Los indios Paune cuentan la misma historia de unos tiempos donde las estrellas del polo norte y sur cambiaron sus posiciones y se fueron a visitar unas a otras. Tradiciones norteamericanas hablan de la aparición de grandes nubes y de un calor tan fuerte que las aguas hirvieron. Los esquimales de Groenlandia contaron a los primeros misioneros que tiempo atrás la tierra se volcó. Leyendas peruanas cuentan que la cordillera de los Andes fue destrozada cuando el cielo declaró la guerra a la tierra. Mitos brasileños describen cómo el cielo reventó y los fragmentos cayeron y fueron matando a todos a medida que el cielo y la tierra intercambiaban sus posiciones. Y los indios Hopi de América del Norte explican que la tierra se desgarró en grandes abismos y el agua cubrió todo, excepto una estrecha franja de barro.